Hermanos y amigos, hace 2000 años, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, vivió en el pueblo conocido como Israel. Era un pueblo muy religioso. Los judíos tenían la ley de Moisés y era su gran orgullo guardar la ley de Moisés. Los romanos tenían todo un conjunto de dioses. Querían que todas las poblaciones en su imperio reconocieran sus dioses. Los judíos preferían morir antes de reconocer otro Dios. Y al final, hasta el imperio romano se rindió a los judíos y les permitió desarrollar su religión sin tener que honrar al emperador o los dioses romanos. Era un pueblo altamente religioso. Cristo vivió con ellos por 33 años. Lamentablemente, aunque había una enorme cantidad de líderes espirituales, había saduceos, había fariseos, había escribas, habían diferentes grupos religiosos. Tristemente, Cristo se decepcionó de todos. Y al final, él mismo dice en versículo 9, todos los que antes de mí vinieron y los que ahora son líderes, son ladrones y salteadores. Él podía ver cómo estos líderes religiosos, detrás de toda la fachada espiritual, había un montón de orgullo, había un interés en sí mismo, realmente no atendían a las personas, se aprovechaban siempre de ellas. Y uno se pregunta hoy en día, ¿qué pensaría el Señor Jesús de tantos líderes religiosos en este tiempo? Ahora, es en ese contexto que el Señor se siente tan decepcionado y cuestiona a todos los líderes religiosos. Cristo hizo una afirmación excepcional. Él dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy. Ahora, cuando Cristo dijo esas palabras, yo soy el buen pastor, Él estaba afirmando algo sorprendente. En el Antiguo Testamento, el buen pastor era Jehová. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Qué dijo David? Jehová es mi pastor. Y ahora Jesús de Nazaret se atreve, tiene la osadía de señalarse a sí mismo, cuestionar a todos los demás y decir, yo soy el buen pastor. Bueno, podemos hacer una pregunta esta noche que me imagino mucha gente se hizo cuando escucharon al Señor Jesús decir esto. ¿Cuáles son las marcas de un buen pastor? ¿Cuáles son las características de un buen pastor? Felizmente el Señor Jesús contesta esas preguntas aquí. La primera marca de un buen pastor está en versículo 14, donde leemos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Es bastante obvio, ¿no es cierto? Un buen pastor es alguien que conoce las ovejas. Ahora, ser pastor en el tiempo de Cristo era muy diferente de ser un pastor de ovejas hoy en día. Antes de venir a Trujillo, yo serví al Señor en toda la zona de Junín. Y en ese lugar, en las alturas, la gente tiene miles de ovejas, enormes rediles. En ese contexto, obviamente cada pastor no puede conocer a todas las ovejas. En el tiempo de Cristo había mucha pobreza. Los pastores tendían sus 10 ovejas, por lo mucho 15. Podían conocerlas a cada una.
Y Cristo dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas. Claro, Él está hablando de personas, no simplemente de ovejas. Ahora, cuando Cristo dice, yo conozco mis ovejas, hagamos esta pregunta. ¿Qué cosas conoce Cristo de sus ovejas? Si Él dice que las conoce. En primer lugar, Él conoce las características de cada oveja, aplicándola a nosotros. El Señor conoce las características personales de cada uno de nosotros. Piensa un momento esta noche. ¿Cuáles son tus características personales? Cada uno es diferente a los demás. Hay características que dejamos notar, ¿no es cierto? Y hay otras características que medio escondemos porque nos avergüenza un poco esas características. ¿Sabes? Cristo nos conoce a la perfección. Él sabe todo lo que somos. Él también conoce las circunstancias de nuestras vidas. Pasamos por diferentes circunstancias, algunas alegres, algunas tristes. Algunas circunstancias nos motivan, otras nos deprimen. Cristo conoce las ovejas. Yo no sé cuál será la circunstancia que tú estás viviendo esta noche, pero permítame decirte, Jesús, Él sabe muy bien. Él te conoce, todas tus características. Él conoce cada una de tus circunstancias. Es más, el Señor conoce a la perfección las necesidades de cada oveja. Hay ciertas necesidades generales. Cada oveja necesita un poco de agua y un poco de pasto. Pero hay ovejas que tienen necesidades particulares. Hay ovejas medio tercas, medio desobedientes, paran corriendo. El pastor conoce esa característica y sabe que la oveja necesita ser corregida, cuidada, protegida. Hay otras ovejas que andan siempre temerosas. Esas ovejas necesitan una palabra de aliento, de ánimo. Qué lindo pensar que el Señor Jesús nos conoce a la perfección. Pero sabes, Él conoce nuestros anhelos. Él conoce perfectamente bien todos tus deseos. Yo sé que hay algunos anhelos que fácilmente podemos hablar, ¿no es cierto? Pero hay otros anhelos que escondemos. Nos daría cierta vergüenza dar a notar ese anhelo que yo tengo. Pero sabes, Cristo lo conoce. Por eso podemos ser muy abiertos con Cristo. No hay nada de nosotros que Él no sepa. Él es el buen pastor. Él conoce las ovejas. Él conoce las luchas que tenemos también. Cada uno de nosotros tiene luchas particulares. Y a veces pensamos que nadie más me entiende. Llevo toda esta carga yo solo. Pero Jesús es el buen pastor. Él conoce nuestras luchas, todas. Él sabe exactamente lo que sentimos. No hay nada que podamos esconder de Él. Qué hermoso es tener un buen pastor así. Esta noche, si no conoces al Señor, yo no te vengo a invitar que tú creas en Dios, un concepto medio abstracto a veces. Y hoy la palabra de Dios te invita en esta noche a acercarte a aquel que ya te conoce. Tú quizá le vas a decir ciertas cosas, pero no hay nada que tú le vas a decir que él no ya sabe.
Y eso es asombroso. Entrar en contacto con el buen pastor, que conoce absolutamente todo de nuestras vidas. Pero saben, hay una segunda característica del buen pastor. Está en versículo 10. Miren versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está la gran diferencia entre un pastor y el buen pastor. Entre cualquier líder espiritual del tiempo de Jesús y él como el buen pastor. Yo me imagino que Cristo dijo el versículo 10 con mucha tristeza, mirando a tantos líderes fariseos, saduceos en su tiempo, y él podía ver que ellos estaban ahí para hurtar, para matar, para destruir. Bueno, es lo que hacen malos pastores, ¿no es cierto? Malos líderes. Vienen para hurtar. Quieren robar de la oveja. No le interesa para nada la oveja. Solo quieren algo para sí mismos. Y si es necesario, hasta matan a la oveja para comer su carne, llevar su lana. No les interesa si la destruyen por completo. Lamentablemente el mundo conoce muchos líderes religiosos así, que causan tanto daño. Pero Cristo es el buen pastor. Miren lo que él dice. Yo he venido para que tengan vida. Tengan vida. ¿Qué significa eso? Que tengan vida. Es que no la tienen. Si personas no conocen al Señor, realmente no están viviendo. Están existiendo en este mundo. Están tratando de divertirse, están tratando de gozar la vida aquí en la tierra, pero hay un gran vacío adentro. Hay un sentir de que esto no tiene mucho, no comprendo lo que estoy viviendo. Y Cristo podía ver eso hace 2000 años. Gente frustrada consigo misma. Y Cristo dijo, yo vengo no para aprovecharme de ustedes, yo vengo para darles vida. Y miren qué clase de vida. Él dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia, en abundancia. ¿Qué significa esto? Hay que pensar un momento esta noche, ¿no es cierto? Cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, ¿qué es la vida abundante? Obviamente no es una vida religiosa. No estamos aquí para promover otra religión más. En Juan 17, el versículo 3, Cristo dice lo siguiente, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a mí, el Salvador. Eso es vida eterna. Eso es tener una vida fuera de la existencia aquí en este planeta Tierra. Es tener una vida de un alcance tan grandioso que la única palabra que podía describir eso es eterna, vida eterna. ¿Te imaginas conocer al Dios personalmente? Piensa un momento. Piensen en quién Dios es. Piensen lo maravilloso que sería poder conocer a ese Dios, hablar con Él, escucharle hablar. Eso es vida eterna. Ya les he compartido mi testimonio de que por años mis padres me llevaban a la iglesia. Querían que yo sea religioso como ellos.
pero no me nacía. Yo podía ver que ellos disfrutaban lo que estaban haciendo. Les encantaba leer la Biblia, orar, lo vivían, sentían a Dios. Yo no sentía nada de Dios. Para mí no tenía sentido. Hasta que un día, increíble día, Dios se manifestó en mi vida. Yo no sabría cómo explicarlo en detalle. Solo que en ese momento por fin entendí lo que mis padres tenían, una relación personal con Dios. Ahora, no solo entendí, sino que yo gozaba lo que ellos estaban viviendo. Me empezó a fascinar leer la Biblia. Me encantaba pasar tiempo orando con los hermanos. Era algo muy diferente. Yo por fin había conocido al buen pastor y me dio vida eterna. Eso fue hace, ¿qué? 47 años. Ahora, en 47 años, si no es real, lo vas a olvidar, ¿no es cierto? Se va a aburrir. 47 años es una existencia, ¿no es cierto? Pero aquí estoy, disfrutando esa vida con el buen Señor. Increíble vida eterna, conocer a Dios. No soy perfecto, tengo muchas cosas que mejorar, mucho que aprender todavía, pero qué bueno saber que el buen pastor me conoce. Yo sé eso. Yo le conozco a Él. Yo puedo compartir mi vida con Él. Él me habla, me aconseja, me orienta. ¿Y tú? ¿Tienes esa clase de relación personal con Dios? No estoy preguntando si crees en Dios. No estoy preguntando si estás dispuesta a leer la Biblia. La pregunta es si conoces a Dios personalmente. Porque sin ese conocimiento, nada tiene sentido. Es una religión más, ser evangélico, una religión más. Y temo que hay muchos evangélicos que no tienen vida eterna. Y es muy triste. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas. Yo he venido para que tengan vida. Yo quiero que tengan una vida abundante, diferente. ¿Y saben qué más? Lo más sorprendente de todo. La tercera característica del buen pastor, en versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Piensen en ese momento. La marca del buen pastor es que da su vida por las ovejas. ¿Por qué lo haría? ¿Qué llevaría al buen pastor a dar su vida por las ovejas? ¿Quién es más importante, el pastor o la oveja? Uno pensaría, el pastor se va a salvar la vida. Que una ovejita muera, bueno, una menos, una más, ¿qué importa? El pastor tiene que salvarse la vida. Pero Cristo vino del cielo y dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida para que la oveja no muera. ¿Por qué? Porque la ama, porque la ama. Cada uno de nosotros somos una oveja. Cada uno de nosotros corremos peligro. Y el Señor Jesús nos ama tanto, Él vino para dar su vida por nosotros, porque nos ama. Qué tremendo pastor, ¿no es cierto? El buen pastor. Ahora, una oveja tiene enemigos, ¿no es cierto? Y nosotros como seres humanos tenemos muchos enemigos. Quizá el peor enemigo que todos tenemos
soy yo mismo. Somos el peor enemigo que tenemos. Soy tan débil, mi carne es tan fuerte. Yo quiero quedar bien con los demás, me dejo influenciar por los demás. Yo soy mi peor enemigo. Y tengo otros enemigos que me rodean, que me invitan a hacer cosas que no debo hacer. A veces me invitan con engaño. Me traicionan. Ustedes saben cómo es el Perú hoy en día, ¿no es cierto? Se está volviendo cada vez más violento. Y para la juventud es un gran problema. Van a haber cada vez más malos amigos. Necesitamos salvar nuestras vidas. Y lamentablemente no lo podemos hacer nosotros mismos. Y la Biblia indica que el peor de los enemigos es el pecado. El pecado nos lleva a hacer toda clase de cosas en contra de Dios. Y a veces somos tan ilógicos, ¿no es cierto? A veces decimos libremente, yo creo en Dios. Y enseguida hacemos algo que Dios no aprueba. ¿Y cómo quedamos? Diciendo yo creo en Dios, y día tras día hago cosas que Dios no aprueba. Ese es pecado. Y la Biblia dice claramente, la paga del pecado es muerte. Estamos en gran peligro. Nos estamos llevando cada uno a una muerte segura si no tenemos al buen pastor. Y el buen pastor vino a este mundo y nos dijo, yo les amo tanto, estoy dispuesto a dar mi vida para salvarles. Yo los conozco, yo sé todas sus circunstancias, yo conozco sus características, yo sé que ustedes no pueden solos. Yo soy el buen pastor. Voy a poner mi vida por las ovejas. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, el buen pastor puso su vida por nosotros. Nadie más lo podía hacer. Ningún otro líder podía hacerlo. No había nadie suficientemente bueno como para morir en nuestro lugar. Tenía que ser una persona sin pecado. Y la única persona sin pecado es Cristo. Y Él vino a propósito a vivir 33 años y nunca pecar, para al final poner su vida por nosotros. Qué tremendo pastor, ¿no es cierto? Qué tremendo hombre. Qué tremendo salvador. Y saben, el versículo 16 nos dice algo muy interesante. El buen pastor dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los que ya somos creyentes somos parte de ese redil, pero no queremos ser los únicos, porque sabemos que el buen pastor tiene muchas otras ovejas que Él quiere llamar. Y cuando Cristo llama a estas ovejas, ellas escuchan su voz, van a venir al Señor y van a tener vida eterna. Y esta noche, quizá el Señor te está hablando. Te invito a pensar. ¿Podría ser que tú eres una de esas ovejas? El Señor ya dio su vida por ti. Ahora te está llamando. Te está llamando
no para sufrir. Él no te está llamando para tener una vida, un desastre. No, Él está llamándote para tener una hermosa vida. Yo no entiendo cuando personas dicen, bueno, pastor, yo voy a buscar a Dios cuando ya tenga mis 40, 50 años. Dan la impresión que la vida cristiana es triste. No lo es. Conocer al buen pastor transforma tu vida, te da un gozo, una alegría incontenible. Pregunta a cualquier verdadero creyente, te va a decir eso. Él te llama. Él quiere que tú seas parte del redil. Esta noche yo te invito a pensar esto. El buen pastor te conoce. Él sabe todo lo que estás viviendo. Todas tus tristezas, frustraciones, angustias, todo el daño que el pecado ha hecho en tu vida. Y Él te llama esta noche. Él te dice, yo soy el buen pastor. Yo pongo mi vida por las ovejas. Yo les doy vida eterna. ¿Por qué no vienes a Cristo esta noche? ¿Por qué no pones tu vida en sus manos? ¿Por qué no lo confiesas? Todas las luchas que tú tienes. Y luego pídele que te salve de todo eso y te dé una vida en abundancia. Él tiene 2000 años de estar haciendo eso. Es bastante experto en llamar ovejas. Solo tienes que responder y Él sabrá qué hacer contigo. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias que hace 2000 años no enviaste un gran soldado, no enviaste un gran rey, aunque Cristo lo era. Enviaste un hombre aparentemente muy sencillo, porque Él vino como un pastor para buscar y hallar los que se habían perdido. Padre, gracias que el Señor sigue buscando ovejas, las sigue encontrando, sigue transformando vidas. Y quiero pedir, Padre, que si alguien está escuchando esta noche, que todavía no te conoce, ayúdale a escuchar tu voz, que tu espíritu pueda penetrar lo más profundo de su corazón y puedan sentir la voz del buen pastor llamándoles. Atráelos, Señor, hacia ti y haz en ellos tu gran obra de salvación. Dales una vida en abundancia para que ellos también puedan honrarte y glorificarte como el buen pastor. Gracias por tu palabra, Señor, y pido que la guardes en nuestros corazones para que pueda producir fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ha sido lindo compartir con